Quiero saber si no lo han leído, porque probablemente como yo llegamos corriendito, nos dan el boletín y apenas si alcanzamos a seguir el programa. Pero quiero recomendarles que se lleven y que lean el editorial del día de hoy. Yo no sé quién lo escribió, ni quiero preguntar. Está excelente. Creo que, como dije alguna vez también, cuando pasé aquí a predicar, después de leer un buen editorial del tema, como el de hoy, el mensaje ya está dado. Hay muy poco que comentar. Leo 2 o 3. Para acabar de amolar mi pluma se me olvidó. Ya no pude subrayar lo que leí en el editorial rápidamente. Pero leo 2 o 3 frases. El amor al prójimo. En Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obedecer o cumplir toda la ley es algo que a todos debe preocuparnos. Y el Señor dice que toda la ley y los profetas dependen de estos 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Es la síntesis de toda la Biblia. Ya no sigo leyendo para que ustedes lo lean y lo disfruten y lo estudien posteriormente. Amados, termina diciendo, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. Obviamente esto no lo traía preparado en mi bosquejo, pero qué bien llega. Los que no estuvieron aquí el domingo pasado, que son un buen número, les quiero más o menos mencionar, así como mencioné estas 2 o 3 pensamientos del editorial. Voy a hacer referencia a algunos conceptos, 2 o 3 muy interesantes y veraces del mensaje del domingo pasado. El tema que se trató era: el amor habla la verdad. Y se mencionaron, no voy a repetir todo el mensaje, el texto, el sermón, pero los 2 o 3 conceptos que me parecieron muy interesantes para enganchar al mensaje del día de hoy a los que no vinieron el domingo pasado, es que la esencia de Dios es el amor. Un concepto veraz, muy cierto, muy específico, y que en toda la Escritura se muestra. En el editorial lo dijimos, la esencia de Dios es el amor, porque lo dice también la Biblia. Dios es amor. Otro concepto que se dijo, que amar es un acto o varios actos, en donde estos actos son decisiones que se tienen que tomar, y que estas decisiones, lo amplío yo un poco el concepto, se convierten en hechos. Es decir, el amor se manifiesta en hechos, en acciones. Digo que esto lo estoy ampliando, pero fue un concepto enseñado el domingo también pasado. Porque decir que te amo es sencillo. Las palabras son sencillas de decir. Pero dime tus palabras y muéstrame tus obras o tus hechos. Y muchas veces borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Decimos con la boca que amamos, y con el codo y las acciones borramos lo que decimos. Es decir, amar son hechos, no palabras. No amemos de palabra ni de lengua, dice la palabra,
sino de obra, de acciones y en verdad. Ahora, basado también en el tema del domingo pasado, del cual se habló mucho, un poquito fuerte, en donde el amor habla la verdad. Muchas veces en las predicaciones, ya sea porque el predicador es invitado, no tiene la franqueza, no conoce la situación de la iglesia, tiene cuidado en hablar ciertas cosas. Contrariamente, según el estilo del orador, más que predicador en algunos casos, habla la palabra con fuerza, creyendo que es el amor el que habla. Y a veces duele, a veces ataca. Y hay grandes dudas respecto de que si esta palabra verdaderamente es una enseñanza que viene vestida de amor o viene vestida de egoísmo. Pido a ustedes en amor que leamos un poco más de la palabra, pero ustedes lo van a hacer. ¿Traen Biblias? Qué bueno. Primero voy a pedir que leamos Mateo 22, del 34 al 40. Pueden permanecer sentados, no tienen que ponerse de pie. Repito, Mateo 22, 34 al 40. Juntos, si podemos leerlo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Otra lectura, por favor. Ahora Lucas, ya la hermana que pasó leyó 2 versículos de Lucas 10, pero vamos a leer ahora Lucas 10, 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Espero que ya lo hayan encontrado. Juntos leamos Lucas 10, 25 al 37. Este es conocido un pasaje como la parábola del buen samaritano. De hecho, tenía ganas de traerme un cuadro así enmarcado de lo que en la Iglesia Católica Romana ponen al buen samaritano. Pero yo creo que muchos de ustedes lo identifican en un caballo con su casco y allí a un lado un herido. Vamos a leer entonces Lucas 10, 25 al 37. Juntos dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús:
¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Vamos a repetir estos 2 últimos versículos. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. En tiempos de Jesús, ser samaritano era como ser un hombre o un ser despreciable. Se sentía en el pueblo judío y se ordenaba de hecho por los mismos dirigentes de los sacerdotes que no se hablara ni siquiera con los samaritanos. Era tal ese resentimiento hacia la gente samaritana que mucha gente que tenía que viajar y pasar por la tierra de Samaria prefería rodear, aunque tuviera que cabalgar. Acuérdense que no había metro ni trenes rápidos en esos días. Horas adicionales con tal de no pasar, no pisar tierra samaritana. ¿Por qué tanto rencor? ¿Por qué existía tal aberración hacia los samaritanos? Los samaritanos eran de origen judío. De hecho, la historia no la voy a hacer tan larga, pero los samaritanos fueron parte del pueblo judío de aquellas 12 tribus de Israel, que cuando se dividió el pueblo de Israel en 2 grandes reinos, ¿se recuerdan? El reino del norte, donde se fueron 10 tribus, y el reino del sur. Pues en el reino del norte quedaron aquellos judíos que habitaron la parte del norte que posteriormente fue llamada Samaria. De hecho, en la historia, la capital del reino del norte en muchos años fue Samaria. Y la capital del reino del sur fue Jerusalén. Por ahí empezaron las grandes diferencias, rencores y resentimientos. ¿Se recuerdan que inclusive, aunque el Señor Jesús sí visitó Samaria, sí estuvo en Samaria y habló hasta con una mujer para acabarla de amolar, samaritana, y tuvo una plática que ustedes conocen, hermosa, y el Señor le dijo: mujer, va a venir un día en que ni en este lugar ni en este monte
Porque parte de la discordia es que los samaritanos tenían creencias judías. Voy a leer algunas de las básicas. Por ejemplo, creían en Jehová como el único Dios, igual que los judíos. Creían en Moisés como el supremo apóstol de Dios. Ahí empezaban las discrepancias, porque había gentes que decían pues que no era Moisés, otros que decían Abraham, otros que decían, ya saben, ¿no? Cada quien tiene su santito hasta desde entonces. Observaban la Pascua íntegramente. Hacían la fiesta de los panes sin levaduras, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Cumplían con todas las leyes referentes al sábado, igual que los judíos, pues eran judíos. Pero, por ejemplo, ellos en su historia decían que como habían sido la capital del reino del norte, en el monte, un monte que estaba ahí en Samaria llamado Gerizim, ese sería el lugar escogido por Dios para la adoración a Dios. Y entonces los judíos del sur se prendieron. ¿Cómo? Si el lugar para la adoración es Jerusalén, ¿por qué Gerizim? Y por eso el Señor le dijo a la mujer samaritana: mujer, va a llegar el día en que ni en este cerro, ni en este monte de Gerizim, ni en Jerusalén va a ser el lugar santo para adorar a Dios. ¿Se acuerdan? Sino que en todo lugar donde el hombre buscare invocar mi nombre, ahí será Dios alabado. Pero estas divisiones trajeron, como referencia lo digo, muchos conflictos, muchas consecuencias. Claro, hubo algunas cosas adicionales que también tienen sus historias. Los samaritanos fueron judíos que también se mezclaron mucho con gentes paganas. Algunos los quieren justificar porque Samaria, esa parte del norte de Israel, era una parte muy vulnerable a las invasiones de los asirios y de tantas guerras que hubo. Y obviamente llegaban ahí invasores y agarraban a las mujeres y se mezclaron, y entonces los judíos del sur, que eran así radicales y no permitían una contaminación, dijeron: estos ya no son más judíos. Estas divisiones que trajeron conflictos solamente fueron medias alivianadas, por así decirlo, en periodos. Un periodo que fue el más grande y el más largo, en donde hubo más paz entre los dos reinos, fue cuando David y su hijo Salomón fueron los reyes de Israel. Ahí unos y otros aceptaron ese reinado davídico, ese reinado después de su hijo, de David, que fue Salomón. El día de hoy, los samaritanos, o más bien los que habitan aquella tierra que se llama, o que se llamaba y que todavía se llaman Samaria, ya no tienen muchos de estos principios que leí sobre la fe, sobre la obediencia, el Sabbat y todo lo demás. Principios religiosos ya los han cambiado. Estos principios que fueron el corazón de la nación judía. El día de hoy, ¿saben qué hay allí en Samaria? Es interesantísimo. Hay decenas de miles, yo casi no sé la población actual, pero seguramente hay cientos de miles de gentes que habitan ese lugar, descendientes de los samaritanos antiguos. Pero ¿saben qué? Todos son musulmanes.
apartados del temor de Jehová, fuera de las promesas de Dios, rodeando al pueblo de Israel, de Judá. Todos son musulmanes. Es tremendo ver estas cosas que acontecen en la historia, pero que tienen que ver con el mensaje de hoy. Amar a tu prójimo como a ti mismo. El amar a Dios y el amar al prójimo es una cosa activa. Amar, como dije al principio de palabra, como también cantamos, no cuenta. Son las acciones, son los actos, son los hechos, no son las palabras. Y el amarse, en el caso de los pueblos que acabo de hablar, esa falta de amor ha producido a través de las edades un deterioro y un odio que es tremendo. Mi experiencia la bendición que tuve de estar en Jerusalén, Jerusalén e Israel, dentro de muchas experiencias, fue parte de esto. Se percibe un ambiente de tensión, se percibe un ambiente no de amor, se ve con claridad en todo Israel, pero principalmente en Jerusalén y sus alrededores. Se percibe esa tensión tan fuerte entre los judíos, sobre todo los muy ortodoxos, los radicales, rodeados por todos los que no son judíos, por todos los musulmanes. No son suficientes la cantidad de judíos que viven en Jerusalén, ni siquiera para tener autosuficiencia en los servicios de ellos. Necesitan trabajadores, y los que tienen que ir a trabajar para ayudarles a poder salir de sus trabajos, porque tienen mucho trabajo y no tienen suficientes trabajadores, ¿quién creen que son? Los musulmanes. Y a muchos de estos musulmanes tuve la desgracia o la experiencia de ir a conocer cómo los tienen como en campos de concentración, con unas bardas de 10 o 12 metros de alto de hormigón, encerrados, con alambres de púas, con garitas peores que las de Tijuana. Si alguno de ustedes ha estado en Tijuana para pasar al otro lado, no, eso es nada. Da uno como en los campos de concentración de la guerra. Garita, checar, salir. Y a los que viven de aquel lado y que por razones de necesidad y fueron aceptados por el gobierno judío para ir a trabajar a Jerusalén, les dan una credencial y tienen que pasar por esas garitas y esos alambrados a las 6 de la mañana y tienen que regresar antes de las 7 de la noche. Si alguien no regresa a las 7 de la noche, se le cancela su permiso, pierde su trabajo, no puede regresar a trabajar. Esas cosas, cuando las veo, cuando las vivo, cuando camino entre ellas, no deja más que producir lo que ahí se respira: tensión, enojo, amor. ¿Dónde está? Pero no es nada más entre judíos y musulmanes. ¿Qué les digo de los cristianos? Por cierto, la gran mayoría de cristianos, que no son muchos, son cristianos católicos de diferentes grupos. Son religiosos que están cuidando los lugares santos, la tumba, el huerto, las iglesias establecidas en su gran mayoría por la madre del emperador de Constantino, Santa Elena.
pero también la gente cristiana que vive ahí, con una actitud, con una forma de vida y con una forma de tensión, el amor no se siente, no se percibe. Y claro, cuando vemos en las noticias, y ya no les quiero decir más, esas invasiones y esas apedreadas y los tanques de guerra aplastando las casas y demoliendo porque los judíos necesitan más tierra y los palestinos ya no quieren, y el odio crece y crece y el amor no está. Y se dicen, lo vemos, si somos hermanos, si somos de la misma sangre, ¿por qué hacemos esto? Eso se reproduce después a nivel, no nada más de ciudad, no nada más de Judea y Samaria y las zonas árabes, sino se reproduce en todo el mundo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra de ti, deja tu ofrenda. Deja tu ofrenda delante del altar, reconcíliate con tu hermano y ven y entonces presenta tu ofrenda para que sea aceptada. El amor es el don supremo de Dios. El amor es el acto supremo de Dios que se manifiesta a través del Espíritu Santo. ¿Cuántas doctrinas sobre el Espíritu a veces se desvirtúan? Pero vemos la vida de un hermano, y me voy a señalar aquí, y vemos que su vida está falta de amor. Puede ser un dínamo, hacer mucha actividad, tener muchos resultados en su trabajo, hasta en la iglesia, mostrar activismo religioso, pero si no tiene amor, como dice primero a los Corintios, vengo a ser como ¿qué? Como metal que resuena, como címbalo que retiñe, y nada soy. Por eso es que el que ama al prójimo, leímos, ha cumplido la ley. Y es que amar al prójimo no es fácil. Por ahí se me ocurrió, viendo esta lucha entre, como les dije, judíos, musulmanes y cristianos, se me ocurrió decir, si yo preguntara ¿quién ama a Dios? Y estuviera en una comunidad de gente mezclada, pues seguramente no habría uno que no dijera que amara a Dios. En el caso de los judíos dirían, nosotros amamos a Jehová, porque así es la ley. Jehová es nuestro Dios y amamos a Jehová. El musulmán diría lo mismo, dice lo mismo. Nosotros amamos a Alá, y hacen su reverencia cada vez que lo mencionan. ¿Y qué hay del cristiano? Del mismo cristiano católico o del cristiano evangélico. El católico no, nosotros amamos a Dios y probablemente hasta se persignaría. El protestante a lo mejor no se persigna, pero levanta sus manos. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Porque amar a Dios es relativamente entendible, fácil y necesario. Pero amar al prójimo, eso es difícil. Porque creemos, en primer lugar, no necesito del prójimo. Jesús es nuestro ejemplo perfecto en relación al amar al prójimo. Él dio su vida. Él dio su vida por el prójimo. Él fue a la cruz. Padeció. Fue escupido, humillado,
torturado, siendo hijo de Dios. Y no discriminó ni a la mujer samaritana, ni a los pecadores. Y reconoció inclusive aquella vez que en el camino salen unos leprosos gritando: misericordia, sanidad, piedad. Y el Señor hace milagro entre, creo que eran 10 de ellos. Se fueron. ¿Y cuántos regresaron? ¿Y saben que el que regresó qué era? Era samaritano. El único que regresó para decir: Señor, gracias. Agradecerle, el que regresó era samaritano. Y los otros 9 eran Agustines González, cristianos, no eran samaritanos. Los psicólogos aseguran que a las personas les cuesta trabajo amar. Y cuánto he leído de esto, y cuánto he medio aprendido. Porque las relaciones matrimoniales, las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, como el testimonio de nuestra hermana, por una cosa insignificante, ¡pum!, se queman, se destruyen, se dañan, se arañan. Y dicen los psicólogos que el problema de esta falta de amor estriba porque el individuo no se ama a sí mismo. Y que es lógico, cuando tú no tienes amor por ti mismo, si no tienes amor para ti, ¿cómo vas a tener amor para tu compañera, para tu hijo, para tu... Haces y tienes acciones como de obligación, como de cumplimiento, porque ya no te queda otra. No haces acciones de amor por el amor mismo. Qué gran verdad, porque se complementa con lo que dice la palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el año 1973, o creo que 1974, no tengo la fecha clara, la traté de aclarar, pero no la pude definir. Cuando en este lugar ya nos congregábamos en una caseta de lámina allá abajo, a la mitad, casi el tamaño, la mitad del salón social que ahora existe, había una caseta de lámina y ahí nos congregábamos. Se hizo un congreso de misioneros de la Iglesia del Pacto. Para mí era nuevo porque no conocía qué era la Iglesia del Pacto, hasta el nombre me caía mal. Del pacto, como del pato, del pacto. Y dentro de esos misioneros vino un misionero norteamericano, su nombre Harvey Whitman, un hombre que lo conocí en esa visita, en esa convención misionera, pero que gracias a Dios después tuve oportunidad de visitarle en Estados Unidos y de coincidir con él en comidas en casas de amigos en California y oír sus testimonios y sus historias. Este misionero, grandote, como mi hermano Tomás Kelly, vamos a decir grande, como mi hermano Tomás Kelly de alto, pero este hombre era más grande, porque Tom es alto, pero está más o menos slim, está delgadón. Pero Harvey Whitman era un hombre del tamaño de Tom, pero fortísimo,
Había sido un joven brillante, un gran estudiante y un gran deportista en la universidad, al grado que llegó a ser campeón de natación de la universidad y de muchas competencias físico-atléticas. Harvey Whitman, en su llamado a ser misionero, contó y narró. Cuando él ya decidió, se preparó y se fue de misionero. Dijo: ¿a dónde me manda, Señor? Y entonces lo mandaron al África, al Congo, que ahora se llama Zaire. No sé si todavía ya se llama diferente, ¿verdad? Porque ya ven que han estado tantas las revueltas ahí. ¿Cómo se llama ahora, Tom? República Democrática del Congo. Primero fue el Congo belga, luego Zaire y ahora República Democrática del Congo. Allí se hizo una obra de la Iglesia del Pacto enorme, un crecimiento espectacular de aquella iglesia. Los hermanos negritos, de verdad, poderosos en la fe, algunos de ellos vinieron aquí. Pues la historia de Harvey Whitman es que este hombre, con un deseo de predicar el Evangelio, de ganar almas para el Señor, en el viaje primero que lo mandaron, o donde fue, para ya llegar a vivir a el Congo, no había aviones, o si había, pues eran muy caros, y entonces pues no había tanto dinero para mandarlo con mudanza y todo, me imagino. Y fue enviado en un barco. En una de las varias paradas que el barco tuvo que hacer, porque era un viaje de días, pero ya llegando a territorio africano, el barco, después de una noche de aprovisionamiento, volvió a zarpar en la madrugada. Y ya la gente se subió al barco, ya estaban listos, el barco zarpó, y no tenía más de 10 minutos que el barco había zarpado, cuando se oyó un griterío: ¡hombre al agua! ¡Hombre al agua! Se han caído 2 hombres de los ayudantes que suben maletas y todo eso, se cayeron al agua. La gente se arremolinó en la orilla del barco para ver, y efectivamente allá estaban los hombres angustiados tratando de salvarse. Harvey Whitman, repito, joven, enorme, campeón de natación de la universidad, narrado por él mismo. Dice: ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Pero es que yo voy a una misión. Yo voy a ser misionero en el Congo. Voy a ganar almas para Cristo. Cuando reaccionó, 3 o 4 gentes más, que no eran misioneros, que no eran campeones de natación, que no iban a salvar almas para Cristo, se habían lanzado al agua y salvaron a esas 2 gentes que habían caído del barco. Oh, cómo le pegó a nuestro hermano Harvey Whitman esta experiencia. Él narra que el resto del viaje la pasó encerrado en su camarote, orando y llorando, porque no había tenido el amor por 2 africanos, pero él iba a salvar miles de almas africanas. En el pasaje que leímos, con esto quiero terminar, cuando el hombre quiso justificarse diciendo: ¿y quién es mi prójimo?
La respuesta de Jesús le dijo, bueno, ¿quién te parece que estos tres, y ya no quiero elaborar que uno fue sacerdote y el otro era levita, ¿sí? El otro era un pobre samaritano. Entonces Jesús le dijo, ¿quién de estos tres te parece que fue su prójimo? Y dice, pues me parece que el que usó misericordia con él. La misericordia es la virtud de compadecernos. La misericordia es la virtud que hace que el corazón de un hombre se conduela y se mueva de las miserias ajenas, de los dolores ajenos, de las enfermedades ajenas. Es la virtud que nos impulsa para ayudar y para perdonar. ¿Quién de estos te parece que hizo misericordia con él? Termina la parábola diciendo, el que usó misericordia. Pues ve y haz lo mismo tú también. Ese es el mensaje para mí esta mañana. Ve y haz lo mismo tú también. Oremos. Tu palabra es la verdad, es clara, es penetrante como espada. Permite que pueda ser sensible el corazón de nosotros, de los que hemos oído esta palabra. Y una característica que es lo que salva al mundo, que es lo que mueve y lo que puede salvar a la humanidad, que es el amor, podamos, Señor, manifestarlo con nuestros próximos. Bendice tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.